Cátedra Médica hoy miércoles del corazón con nuestro queridísimo doctor Ángel González Medina. Hoy vamos a estar hablando sobre hipertensión en el embarazo. Si usted tiene alguna pregunta que hacer al doctor sobre cardiología hoy, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctor Ángel González Medina. Buenos días Liz, buenos días doctor Nelson Rodríguez Monegro, que nos visita hoy desde la inquieta ciudad de Moca, doctor Amaury García y a los hijos cuadrados que nos soportan cada miércoles acá y nos dan todas las facilidades para que este programa pues pueda llegar a toda la población dominicana. Bien, doctor, hablando de hipertensión en el embarazo, yo creo prudente iniciar estableciendo cuáles son los niveles de presión arterial que debe manejar una mujer durante el embarazo, si son normales, si hay una diferenciación en esta etapa, que nos explique esa parte. Sí, fíjate, a pesar de que ha habido cambio en las guías para establecer el diagnóstico de la hipertensión arterial, que pienso que en algún momento esto se va a revisar, Todavía las últimas guías, hay 14 guías de manejo de la paciente embarazada, pero todavía se plantea. Eso significa que no se ponen de acuerdo. Entonces, si hay 14 guías para manejar la embarazada. Tenemos controversia. ¿Sí? Se plantea que la presión debe estar por debajo de 140, 90 milímetros de mercurio, tanto la sistólica o presión máxima o mínima, como si fuera un paciente normal. Okay. Sin embargo, es bueno establecer que las mujeres embarazadas, sobre todo las mujeres jóvenes, quizás no una mujer ya que tiene cierta edad, generalmente tienen presiones arterial baja. Y lo que yo recomiendo, y lo hago en mi caso, es que usted haga un seguimiento de manera particular con la paciente embarazada, que si tiene una presión de 110/70, 100/70, sí, tan pronto usted vea que esa presión comienza a subir, comience a abrir el ojo. Comience a evaluar, empezando por evaluar los riesgos, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué está pasando con esta paciente? El hecho de que una mujer esté embarazada, doctor, per se, ¿modifica la presión a la baja o a la alta al inicio del embarazo? Sí, bueno, normalmente la hipertensión que se asocia fundamentalmente o directamente al embarazo aparece especialmente a partir de las 20 semanas. Si tiene presión arterial elevada desde antes, entonces tiene hipertensión arterial crónica o hipertensión arterial, como dicen los europeos ahora, hipertensión arterial persistente. En la guía europea esa es la clasificación que se establece. Los americanos simplemente plantean, en Norteamérica, que es hipertensión crónica. Doctor, y los europeos plantean además que si tú no sabes en qué momento comenzó esa hipertensión, porque la paciente no era hipertensa, entonces la mantienen como no definida y ellos esperan el final del parto. Si la presión desapareció, entonces la asocian con el embarazo. Si no desapareció, sigue siendo hipertensión crónica o previamente existente. Ahí entra la importancia de lo que sería el seguimiento longitudinal de la paciente, es decir, antes de estar embarazada, ¿cuál era su presión basal? Correcto. ¿Por qué? Porque uno de los errores que se cometen es que, por ejemplo, una paciente que tenga su normalidad, porque hay que recordar que cada paciente es un ente muy diferente a otro, es decir, hay estándares y hay promedio, pero una persona puede tener como presión normal, digamos, 160. Correcto. ¿Qué resulta? Que si esa paciente llega a una consulta de un obstetra o un médico general y esa paciente tiene 120/80, es una paciente que hay que ponerle cuidado porque esa no era su presión, aún estando en niveles normales para la generalidad. Claro. Por eso es importante el seguimiento desde antes de esa persona estar embarazada, para que el médico precisamente, de acuerdo a esa clasificación de los europeos, no tenga incertidumbre de cuál se trata. Sí. Si es hipertensa desde antes, pues es una hipertensa. Por eso dije al principio, claro, que a pesar de todo, de esa guía, lo que uno debe hacer es ese seguimiento de que si una paciente que normalmente tiene presión baja, de repente comienza a tener una presión que es diferente,
debe llamar la atención, hacer un seguimiento especial, ver qué está ocurriendo y hacer monitoreo para ver si ese comportamiento que tiene en la oficina del médico se repite en la casa. Hoy día se preconiza mucho la toma de presión en el hogar por razones económicas y en los países más avanzados que el nuestro y que tienen más recursos se está preconizando mucho porque esto permite dar un seguimiento muy, muy especial a estos pacientes. Fíjate, una de las cosas que estuvimos hablando en días pasados, que era el uso de técnicos médicos o voluntarios, que eso se hacía en una época, no sé si se sigue haciendo, pero creo que no, porque lo he preguntado y por lo menos en las regiones donde lo he preguntado no se está haciendo, de educar a las pacientes de tal manera que tan pronto ya tienen la posibilidad de un embarazo, comiencen a estar en contacto, hacerse un seguimiento especial. Por ejemplo, una muchacha que se casa, que tiene un alto riesgo de embarazarse, ¿verdad? Lo más probable es que debe hacerse un seguimiento inmediato para ver cuáles son sus condiciones generales para poder concebir un embarazo y no exponerse a riesgo. Por supuesto, este seguimiento debe ser especial porque tiene que ver no solamente con la toma de presión, sino qué otros factores de riesgo tiene para desarrollar una hipertensión en el embarazo y las complicaciones que esto puede traer. Y otras medidas como la vacunación que se hace a las embarazadas, y ese personal no médico puede ayudar mucho en que este paciente, aunque pierda su cita, se reagende su cita y pueda hacer un seguimiento adecuado y no aparecerse al final del embarazo ya con complicaciones que pueden incluso causarle la muerte. Doctor, el tema del embarazo per se es un problema que nos enfrentamos los médicos día a día, porque el hecho de llevar consigo otro ser, pues limita mucho lo que se puede y lo que no se puede hacer con una embarazada. Tú tienes, por ejemplo, la situación comenzando con la medicación. El tipo de medicamento que tú utilizas con una persona no embarazada frente al embarazo, pues es diferente. La hipertensión per se, las personas que en este momento, siendo las 11:14 en toda la República Dominicana, hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre la hipertensión durante el embarazo, la presión alta durante el embarazo. ¿Cuál es el peligro más importante que tiene la mujer que está embarazada y que la presión está alta? Para ella y para su bebé. Sí. En primer lugar, fíjate, es bueno establecer que cerca de un 10 o un 25% de todas las embarazadas pueden tener elevación de la presión arterial. Y esto es muy importante porque esta condición favorece el riesgo de daños tanto para la madre como para el feto, es decir, para el ser que está concibiendo en su interior. Y esto tiene una importancia capital porque precisamente la hipertensión en la embarazada es la principal causa de muerte materna y fetal en el mundo. Entonces, esto es sumamente clave que los médicos tengan claro y la población también de la importancia que tiene saber si es hipertensa o no. Y sobre todo porque, como tú decías, la paciente embarazada, no solamente para el tratamiento antihipertensivo, sino que también tiene riesgos que pueden venir por el uso de otros fármacos. Y en el caso de la hipertensión arterial, hay fármacos que están contraindicados en estos pacientes y tenemos que hacer un manejo sumamente adecuado porque estos pacientes pueden hacer complicaciones muy importantes que van desde la disfunción de un órgano, no solamente ya la hipertensión, sino afectar al sistema neurológico, al sistema cardiovascular, el riñón, el hígado y el sistema hemático. Hay complicaciones que pudiésemos hablar más adelante cuando ya establezcamos otros aspectos sobre el trastorno. Es importante los factores de riesgo de una paciente embarazada. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden condicionar el desarrollo de hipertensión en una embarazada? Bueno, en primer lugar, es que sea hipertensa. Que sea hipertensa antes de ser embarazada. En segundo lugar, se ha establecido claramente que las primigrávidas, es decir, las llamadas primerizas, que tienen un primer embarazo, se ha demostrado que tienen un mayor riesgo. Lo mismo pasaría con aquellas
pacientes que son ya de extremo de edad, embarazadas en extremo de edad, más de 35, 40 años, y que hayan tenido múltiples embarazos. El hecho de haber tenido, por ejemplo, hipertensión previa en un embarazo, una preeclampsia, como se llama. O sea, si el embarazo anterior hizo preeclampsia, Claro. ya ese es un riesgo. Y eso es un riesgo. La obesidad, sobre todo se habla mucho de la obesidad mórbida cuando tiene un índice de masa corporal mayor de 35, pero todo grado de obesidad puede ser un riesgo de ese paciente si usted la estudia. Hay condiciones especiales como, por ejemplo, la enfermedad renal. La enfermedad renal puede favorecer por el papel que juega el riñón en la ¿Cuáles son las regulación de la presión principales arterial. enfermedades renales vinculadas con problemas de aumento de presión arterial? Bueno, están los problemas de las infecciones crónicas, están los procesos inflamatorios renales, y si ya existe la condición propiamente dicha de un paciente que tiene afección de la función renal, pues ese paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar una hipertensión al embarazo y complicaciones. La diabetes, los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, como el lupus sistémico, una condición que se llama también anticuerpo antifosfolípido, que Sí. es una condición de un estado inflamatorio que es condicionado por ese mismo lupus también, en el que hay un aumento de los factores de coagulación, hay un estado protrombótico. Y O sea, esa es una de las situaciones esos que pacientes ocurren. que tienen ese estado protrombótico son pacientes que con frecuencia forman coágulos en la sangre, se les tapan las arterias pequeñas del corazón, del cerebro, ¿no? Y pueden hacer fenómenos embólicos, trastornos embólicos que van a causar hasta la muerte del paciente, dependiendo de dónde ocurra el evento. A esa condición de el hecho mismo, la historia de familiar, de ocurrencia de preeclampsia, de hipertensión ya en un grado importante, ya no solamente hipertensión elevada, sino que ya comienza a tener síntomas o cambios que inducen que ese paciente tiene una condición de preeclampsia. En ese sentido, es bueno terminar la definición que teníamos ahorita en la clasificación de que está el paciente que tiene, la paciente que ya no solamente desarrolló hipertensión, que tenía hipertensión crónica, sino la que desarrolla hipertensión, como dije, en el embarazo, alrededor de las 20 semanas, esa es la hipertensión gestacional. Es decir, esa es la que está asociada con el embarazo por las condiciones de todos esos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Y, por supuesto, si comienza a tener síntomas que no estaban presentes, como cefalea, disturbios visuales, irritabilidad, entonces comienza a sospechar. Y, obviamente, si comienza y sigue elevándose la presión arterial, ya uno sospecha que ese paciente tiene lo que se llama una preeclampsia. ¿Y por qué se llama preeclampsia? Porque la condición más severa es la eclampsia. La eclampsia, que es lo que se asocia específicamente con el desarrollo o la presencia de convulsiones y que van a llevar a las complicaciones más importantes de esta embarazada. Claro, aún sin eclampsia, pudiese desarrollarse otro trastorno como el llamado síndrome de HELP, que es un trastorno hematológico en la que además hay elevación de las enzimas hepáticas, hay hemólisis, hay una disminución de las plaquetas y se puede producir una condición grave que se llama coagulación intravascular diseminada, que puede llevar también a la muerte. Claro, los pacientes que desarrollan eclampsia pueden caer en un estado de encefalopatía, es decir, de daño importante a nivel neurológico, y disfunción orgánica, como la disfunción hepática y renal. Y todo esto va complicando y llevar a la muerte a esta paciente. Esto es muy importante porque la hipertensión gestacional se define así porque es una condición, vamos a decir que benigna, no se complica. Y es una hipertensión que no llega a la preeclampsia, no llega a tener síntomas ni tampoco proteinuria. Por eso en algunas guías se plantea que no es necesario que haya proteínas en la orina, albúmina, como dice la gente, albuminuria, porque no es necesario si está teniendo síntomas. Pero si aparece proteinuria, aunque no tenga síntomas, entonces sí realmente tiene también preeclampsia, independiente de los niveles de presión arterial. Se considera que estos pacientes desde inicio o ya, desde inicio y en las 20 semanas o inmediatamente después de las 20 semanas, se debe hacer una evaluación completa, haciendo estas determinaciones, por ejemplo, como hacer una orina, hacer un hemograma, niveles de glicemia, que son importantísimos, y los niveles de creatinina para medir o evaluar la función renal. Y un
test que es muy sencillo, que es evaluando también el nivel de creatinina de orina de 24 horas y de orina de creatinina y albúmina. Para esa relación, un índice que se llama creatinina-albúmina o albúmina-creatinina, que no debe sobrepasar los 30 miligramos. Y si en la dosificación de las 24 horas tiene más de 300 miligramos de proteína en la orina, esa paciente tiene proteinuria y tiene preeclampsia. Entonces, esto es muy importante porque eso es lo que va a determinar el seguimiento. Suponiendo que esa paciente que hemos encontrado esos trastornos de síntomas o proteinuria o ambas cosas, eso puede determinar la terminación del embarazo, porque ya sea en preeclampsia o en eclampsia, la terminación del embarazo es lo que puede salvar a la paciente y al feto, independientemente de que la condición puede producir un retardo en el crecimiento del feto, del producto, es decir, del niño que va a nacer, puede provocar un parto prematuro o inmaduro. Y todo eso implica la salud de ese niño porque está naciendo en una condición que no es la condición más favorable, y eso aumenta también no solamente los riesgos, sino también los costos, porque un niño que nace en esas condiciones tiene que ir a un cuidado especial por lo menos 48 o más horas, y eso tiene un costo muy elevado hoy día en los centros donde hay servicios de neonatología, que por suerte en algunos de nuestros hospitales, sobre todo en las maternidades, lo tenemos, y eso evita, ¿verdad?, que el costo a pacientes pobres se eleve de manera importante. Es importante señalar que en la hipertensión gestacional, cuando no está asociada a una hipertensión crónica, esta tiende a desaparecer en las próximas 6 semanas después del parto, o inmediatamente, o a las pocas horas, o pocos días, pero a más tardar 6 semanas. Si esta persiste por más de 6 semanas, o era una hipertensión crónica, o tiene una condición que favorece el desarrollo de hipertensión. Y esto es muy importante. Un dato que se me olvidó hace un momentito es que también los embarazos gemelares aumentan el riesgo, y es muy importante tomarlo en cuenta. Doctor, usted mencionaba que dentro de los factores de riesgo para presentar esta complicación durante el embarazo está el haber presentado hipertensión antes del embarazo. Una mujer que sufre de hipertensión, ¿cuáles medidas debe tomar antes de salir embarazada para evitar estas complicaciones? Bueno, lo ideal, como decía el doctor Rodríguez Monegro, es muy importante que se ponga en manos de su médico, le exprese el deseo o la probabilidad de que se embarace. Y entonces tiene que comenzar a tomar medidas, empezando con la medicación y una serie de medidas generales que pueden contribuir a que esta hipertensión crónica no se complique con preeclampsia y eclampsia, porque esa es la realidad. Y nos podemos encontrar con pacientes así, y lo que hacemos es un manejo y un cuidado mucho más cercano, con seguimiento de monitoreo de la presión en la casa, con monitoreo de presión ambulatorio, de tal manera que eso nos permite establecer nosotros cuando se está produciendo un desequilibrio en el control de esa hipertensión que amerite o la hospitalización si es necesario en algunos casos, o un manejo especial. Es muy, muy importante recordar que la mujer que ha tenido preeclampsia o que ha tenido hipertensión durante ese embarazo, las recomendaciones además es que no vuelva a embarazarse hasta dentro de 2 años, porque aumentaría mucho el riesgo de volver a tener hipertensión durante el embarazo y las complicaciones que esto lleva. Yo creo que lo más importante para la gente que nos está escuchando, sobre todo las mujeres, es primero la importancia de tener conocimiento de cuáles son sus niveles normales de presión arterial. Es decir, que la persona debe conocer cuáles son esos niveles. Correcto. Independientemente de un tema de salud. Mira, es importante que usted, cuando se chequee, el médico le toma la presión, usted le pregunte, doctor, ¿cuánto tengo de presión? Incluso que lo anote. Claro. Pues eso es sumamente importante. En segundo lugar, que si en caso de estar embarazada y durante su chequeo tiene una presión determinada y esa presión, sin que el médico conozca cuáles son sus niveles básicos normales de presión, cuando le dé el número de esa presión, usted entienda que está por encima, usted le haga el señalamiento al médico de que aún esa presión, estando normal para usted, está por encima de lo que usualmente usted tiene de presión. Otro tema, si realmente tiene niveles de presión que están por encima de
los que usualmente usted conoce como suyo, pues es importante, si está embarazada, pues tener presente que si apareciera síntomas como dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas visuales, pues esos son datos importantes que pudieran señalar que usted estaría entrando en lo que se llama preeclampsia. Y si además de eso se asocia a alteraciones en la orina con la aparición de proteinuria o albuminuria, es decir, la presencia en orina de albúmina, como dicen normalmente, pues es un dato adicional. También el incremento desproporcionado de peso de una embarazada, pues es un dato, o el edema, que aparezca edema en las extremidades, eso pudiera ser normal dentro del embarazo por la compresión que implica de pues las venas, del peso del embarazo, pero también pudiera ser una expresión del trastorno renal que ya en condición de preeclampsia pudiera estarse presentando. Eso es sumamente importante. Si tiene dolor de cabeza, no lo atribuya a otra cosa y tiene que ir al médico y señalarle que está teniendo ese tipo de problema. Sí, eso es muy importante lo que decía Nelson. La cefalea. Muchas veces tiene dolor de cabeza, se toma la presión y como no está alta, no la considera. Pero eso no se debe echar en saco roto, porque puede ser que en ese momento la presión no esté alta, por la razón que sea, pero quizás minutos después sí esté alta. Entonces, ese control, ese seguimiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos pacientes que tú le haces hasta un monitoreo y todo va muy bien y te hacen entonces la crisis de preeclampsia a los 2 o 3 días. Eso ha pasado. Y entonces hay una frontera muchas veces, quizás porque muchas veces el paciente no tiene un dolor de cabeza importante, no lo manifiesta, no lo dice en la historia. Entonces el seguimiento es muy especial. Cualquier alteración que tenga una embarazada debe asistir a su médico y buscar la orientación que es necesaria para evitar los riesgos que puede llevar. Ahí podría aparecer un conflicto, doctor, con el tema de las famosas 3 causales que Ya. prohíbe la Constitución prohíbe la interrupción de todo tipo de embarazo, no importa la circunstancia en que se encuentre. Ahora bien, la cesárea para desembarazar a una mujer que tiene preeclampsia severa y mucho más eclampsia es parte del tratamiento en cualquier esquema de tratamiento. Es decir, hay que desembarazar a la paciente porque el embarazo, su cuerpo lo está reconociendo como un cuerpo extraño. Correcto. Y esa reacción del cuerpo es la que la lleva a esa situación. De modo que la actitud más correcta precisamente es sacar el embarazo. Ahora bien, Pero eso no supone matar al muchacho. No, porque eso puede ser tan temprano con un embarazo, por ejemplo, de 21 semanas. De 21 semanas. Donde ese embarazo no es viable. No es viable, es cierto. Entonces implica que se está condenando para salvar a la madre, a ese niño, y sobre todo en países como de nosotros, en vía de desarrollo, sobre donde la posibilidad desde el punto de vista tecnológico. La pues, neonatología a nosotros no nos ha llegado a ese punto. A esos niveles. Sí. Oye bien, fíjate que un embarazo, un desembarazo por debajo de 20 semanas se considera aborto. Sí, así es. Pero eso lo llama el parto inmaduro. Es decir, es el parto que ocurre entre las 22 semanas y la 20, si mal no recuerdo, 27 semanas. Donde es un parto inmaduro que muchos de esos pudieran, con mucha tecnología y mucha competencia, pudieran sobrevivir. El doctor Rivera tiene un par de casos. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿pudiera un obstetra ante esa situación que pudiera ser demandado? Porque realmente no se han aprobado esas causales, que esa estaría incluida porque implica salvar a la madre, podría traer algún tipo de problema de tipo legal. Sí, sí, claro. Por eso es que hay que ¿verdad? Poner sobre la mesa todas las situaciones. Precisamente parte del manejo de esos pacientes que tienen una preeclampsia es un cuidado especial para tratar de lograr la madurez del feto
sin que la paciente se complique, Prolongar el embarazo. prolongar el lo más posible. embarazo lo más posible para llevarlo a por lo menos a las 28 semanas, que aunque sigue siendo una condición de riesgo para el niño, pero porque lo ideal es llevarlo a 37 semanas. Es más, en la paciente preeclampsia ya está indicado que a las 37 semanas hay que suspender el embarazo o si tiene una eclampsia. En el momento, o sea, inmediatamente convulsiona. Eso ni se espera, eso se decide inmediatamente. Pero sí, como tú dices, cuando se presenta muy temprano, es un conflicto importante, que entonces va a depender de las decisiones del médico, la familia. Sí, pero y que obviamente el médico, la interrupción del embarazo en el caso de la mujer que tiene, por ejemplo, las 21, 22 semanas, ¿qué es lo que está haciendo él? Él no está produciendo un aborto. no, claro que no. Él Después de está las 20 semanas. desembarazando la mujer. Lo que ocurre es Está que interrumpiendo el embarazo. sí, pero no con el fin de matar al muchacho, pero no porque importa. él se lo va a entregar a un neonatólogo. El neonatólogo no va a tener probablemente la posibilidad, pero el tema del aborto es que tú quieres interrumpir el embarazo con fines de eliminar el sujeto. Precisamente eso es lo que discrimina las tres causales. No, pero es que la interrupción del embarazo per se, donde tú buscas eliminar al niño, es el aborto. No. Sí, Pero espérate. Nelson. Sí, Espérate. porque el caso... ¿Cuáles son las tres causales? Vamos a ver. Vamos a ver. No, dale Bueno, tú. una, Di. todo aquel embarazo que signifique un riesgo alto para la salud de la madre, Sí. ¿verdad? Entonces ahí la interrupción lo que busca es salvar a la madre, porque usted recordará el tema de Esperancita, que era una joven adolescente embarazada que tenía una leucemia, ameritaba darle quimioterapia, se perdió tiempo en dársela y entonces al final fue que murieron la madre y murió el niño. Hay un caso especial, Sí, un caso pero- específico cuando se produce la muerte fetal también. Sí. Ya se produjo la muerte fetal, o sea, hay que interrumpirlo Sí, porque pero lo que ya después- está muerto, ya Adem- tú no, y tienes- además le trae consecuencias a la madre que pueden ser Oh, pues, fatales. claro. Señores, nos vamos a una pausa. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. El tema es la hipertensión en el embarazo. No le cambie.